continuación desarrollaremos la normalización para el ejercicio del modelo relacional Universidad 2, el cual ya hemos estado trabajando. En este caso vamos a probar si la tabla se encuentra en forma normal VoiceCode o no, y de no ser así, la normalizaremos intentando llegar hasta esa forma normal. El proceso se hace tabla por tabla, donde asumiremos que todas las tablas cumplen por lo menos primera forma normal. Por lo tanto, tenemos que analizar todas las otras formas normales hasta llegar a VoiceCode. Lo primero que haríamos entonces será trabajar con la tabla dictar. La tabla dictar posee tres atributos y justamente los tres atributos son clave. Cuando tenemos un caso en que todos los atributos de la tabla sean clave, automáticamente esa tabla está en VoiceCode. Dado que no hay atributos no primos, por lo tanto, la restricción implica que cada atributo no clave depende de la clave para segunda forma normal, para tercera, que la dependencia del lado izquierdo sea la clave, como son todos los atributos la clave, entonces eso se cumple, y lo mismo pasa para forma normal VoiceCode, que todos los atributos básicamente no clave dependan de la clave, y como no hay atributos no clave, no hay ningún problema. Entonces tenemos dos tablas que cumplen esta misma condición, que es dictar y trabaja. Entonces dictar y trabaja están en forma normal VoiceCode. Entonces tenemos que ver qué sucede con la tabla cursa, por ejemplo, para continuar con el mismo caso. Acá tenemos tres atributos claves y uno que no es clave, en este caso fecha fin. Como fecha fin o hay algún grupo, por ejemplo fecha inicio no implica fecha fin, código posgrado tampoco implica fecha fin, ya no hay un subgrupo de dependencias funcionales, podemos decir que esta tabla también está en VoiceCode, dado que si tenemos la tabla curso, entonces tenemos la dependencia, vamos a llamarla tabla C, que tenemos los atributos R, código, fecha fin y fecha inicio, donde tenemos el root, el código y la fecha inicio como claves. Entonces tenemos que el root, código y fecha inicio implican la fecha fin. Como no hay otra dependencia funcional para esta tabla, entonces probamos la segunda forma normal, la tercera forma normal y VoiceCode. Entonces, para segunda forma normal, cada atributo no clave depende de la clave. Sí, FF depende de todos los atributos que son la clave. Entonces cumple. Tercera forma normal, el lado izquierdo de la dependencia funcional, ¿es la clave? Sí, es la clave, entonces cumple. Y VoiceCode hace la misma pregunta. Se cumple en todos esos casos. Entonces, esta tabla se encuentra en forma normal VoiceCode. Ahora probamos con la tabla laborar. Esta tabla tiene tres atributos claves y uno que no es clave. Y pasa exactamente lo mismo. Todos los atributos que están aquí no generan una dependencia funcional distinta, ¿ya? El número de departamento no implica necesariamente el porcentaje, ¿ya? El root del profesor tampoco implica necesariamente el porcentaje o la fecha. Entonces, lo único que implica ese porcentaje es la combinación del root, el número del departamento al que pertenece y la fecha. Entonces, va a pasar lo mismo. La tabla entonces se encuentra en forma normal VoiceCode. La asignatura. La asignatura tiene como clave solamente el código, que es PK. Entonces tiene el código que implica el nombre y el aula. El nombre de la asignatura no necesariamente implica el aula, porque pueden haber varias asignaturas que tengan el mismo nombre, pero estén en aulas distintas. Tampoco el aula va a implicar necesariamente el nombre de la asignatura, porque en una aula van a haber muchas asignaturas. Entonces, esta tabla solamente tiene la dependencia funcional de la clave. Código implica nombre y aula, por lo tanto, también está en forma normal VoiceCode. La tabla pertenece
sucede algo muy parecido. Tenemos la clave alumno posgrado implica departamento, dado que departamento es foránea, por lo tanto es un atributo no clave. Y tenemos que ver si es que hay alguna dependencia funcional adicional. Alumno y posgrado implican departamento, pero un departamento no implica un alumno, ni un posgrado implica necesariamente el departamento. ¿Ya? Así que en este sentido, la única dependencia funcional nuevamente es la de la clave. Por lo tanto, esta tabla también está en forma normal voice. Seguimos con trabajar, supervisar y asesorar. Pasan exactamente los mismos procesos. Supervisar tiene un atributo que no es clave y los otros son todos clave. No podemos hacer dependencias funcionales. Básicamente, si sucede eso, que solamente tenemos la dependencia de la clave y no podemos componer una dependencia funcional adicional, las tablas están en VoiceCode. Vamos a analizar entonces las últimas 5 que quedan. Departamento. Tiene un atributo clave, pero tiene varios otros atributos que no son clave. Entonces habría que revisar si es que hay una combinación de dependencias entre atributos que no sean parte de la clave. Si revisamos las dependencias funcionales que tenemos de esta tabla, nos podemos dar cuenta que tenemos el número del departamento que implica todos sus atributos. Pero también existe una dependencia posible, que es la del nombre del departamento que implique al root del profesor. Eso podría suceder, pero como también el root del profesor, el profesor no siempre va a dirigir un solo departamento, puede dirigir otros, entonces podría haber la posibilidad de que en la base de datos muestre 2 veces a ese profesor en distintos departamentos. Entonces no podemos decir que el nombre implica el root del profesor. Lo mismo sucede con el root del profesor, no implica necesariamente el número del departamento o el nombre del departamento, dado que va a cambiar. Entonces también el despacho va a ser exactamente lo mismo, y la fecha de inicio y fin en la que el profesor trabaja también no necesariamente va a ser única. Entonces no tenemos otra dependencia funcional más que la de la clave. Por lo tanto, nuevamente podemos decir que esta tabla está en forma normal VoiceCode. Si se fijan, tenemos que ir haciendo este análisis ya simplemente para dejarlo testeado. El posgrado, tenemos que el código implica el nombre, el número de departamento, fecha de inicio y fecha fin. Entonces tenemos que ver si hay alguna dependencia funcional adicional. Exactamente lo mismo que pasa con departamento. Entonces también de posgrado está en forma normal VoiceCode. Proyecto, por ejemplo, tiene el número, el patrocinador, fecha de inicio y fin, presupuesto y el root del profesor que está trabajando en ese proyecto. Entonces, si nos fijamos, acá tenemos la dependencia de la clave, pero tenemos que analizar si es que hay otra dependencia funcional que podamos agregar. En este caso, nuevamente, no tenemos otra dependencia funcional adicional, porque el patrocinador va a estar en varios proyectos. Por lo tanto, con el patrocinador no puedo asignar. Deberíamos tener que el lado izquierdo implica a un solo elemento en el lado derecho. Por lo tanto, el patrocinador no va a estar vinculado a un solo proyecto, va a estar vinculado a muchos. El profesor también va a estar vinculado a muchos proyectos. La fecha de inicio y fin también, el presupuesto también. Por lo tanto, nos queda solamente la dependencia de la clave. El número implica todo el resto. Entonces, también proyectos está en forma normal VoiceCode. Seguimos con el profesor. El profesor tiene el nombre, el apellido, fecha de nacimiento, rango y especialidad. La especialidad no implica a ningún otro atributo, dado que muchos profesores podrían tener la misma especialidad, y lo mismo pasa con el rango. Por lo tanto, lo que sí podríamos tener es una dependencia del nombre y el apellido que implique al rango, por ejemplo, o el nombre, apellido, fecha que implique al rango o a la especialidad. Eso sí podríamos tener. Entonces acá vamos a hacer el análisis con profesor. Entonces ahora vamos a agregar las dependencias funcionales nombre y apellido que impliquen también al rango, y el nombre y el apellido que impliquen a la especialidad. Podríamos agregar también la fecha, ¿ya?
También podríamos agregarle la fecha, dado que para asegurarnos de que no hayan dos profesores con el mismo nombre, pero sí que sean con fechas distintas. Podrían haber casos, pero son tan raros que vamos a tomar esta dependencia igual para ver qué pasa. Entonces, automáticamente tenemos que probar ahora todos los casos. Segunda forma normal, tercera forma normal y forma normal voice code. Entonces tenemos la primera dependencia, cumple todas porque es la de la clave, pero la siguiente es la que tenemos que probar. Entonces tenemos que la fecha, el nombre, el apellido y la fecha implican a el rango. Entonces el rango, que es un atributo no clave, ¿depende de la clave? No. Pero NAF son atributos primos, no, por lo tanto cumplen, y eso pasa para ambas. Recordemos que con un atributo no clave que dependa de un atributo no clave no hay ningún problema. Ahora, tercera forma normal, NAF, nombre, apellido y fecha, ¿son clave? No. RA, o sea, rango, ¿es parte de la clave? No, por lo tanto no está en tercera forma normal y por tanto tampoco en voice code. Y pasa exactamente lo mismo con la otra. Por lo tanto tenemos dos dependencias funcionales que hacen que esta tabla no esté en voice code, solamente esté de hecho en segunda. Entonces vamos a tomar una de ellas, en este caso vamos a tomar la segunda y vamos a dividirlas en dos tablas. Entonces vamos a hacer la tabla P1 que va a tener NAF y RA, que es el rango. Entonces con la dependencia funcional NAF implica rango. Entonces estos tres atributos son la clave y esta pasaría a estar en forma normal voice code. Y vamos a tener P2 que va a ser todos los atributos menos el rango. La tabla original menos el rango. N, A, F y E. Y las dependencias funcionales que se mantengan. N, A, F implica E. Y la de la clave. R implica N, A, F y E. Entonces esa es la primera, sí cumple para voice code, o sea, la R, N, A, F, E cumple para voice code, pero como ya habíamos visto anteriormente, N, A, F implica E, no cumple para voice code, ni para tercera. Entonces P2 hay que normalizarla nuevamente. P3, que son P3 acá, que va a tener R o los atributos de la dependencia funcional que se fueran, N, A, F, E, con su dependencia funcional, N, A, F implica E, por lo tanto N, A, F es la clave, y por lo tanto estaría en forma normal voice code. Y tenemos a P4, que tiene todos los atributos de la tabla original menos E. Entonces R, N, A, F. Y su dependencia funcional de la clave. N, A, F. Como S fue, no hay esa dependencia funcional, no está ese atributo. Entonces, si nos fijamos, como queda solamente la dependencia funcional de la clave, esta está en forma normal voice code. Entonces la tabla profesor se tuvo que fragmentar en tres tablas. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces vamos a tomar la tabla profesor, la vamos a replicar. Vamos a poner el alumno por acá arriba. Vamos a replicar 3 veces, porque vamos a tener profesor 1, profesor 2 y profesor 3. Vamos a quedarnos con estas 3 tablas, que son las que están en voice code. La R2 no quedó, por lo tanto, profesor 1 va a tener los atributos rango, que Celia no lo tiene, fecha, sí, nombre y apellido, y el root se fue. La clave de esta tabla quedó los primeros 3, nombre, apellido y fecha.
La segunda, lo mismo, pero ahora con especialidad. También como clave primaria. Y ahora profesor 3, que correspondería a P4. P4 quedó sin rango y especialidad, que fueron los que se sacaron, y quedó solamente con el root. Entonces, acá es donde tenemos que ahora hacer el vínculo. Si nos fijamos, tenemos a dos tablas profesor que tienen nombre, apellido y fecha como clave primaria, y tenemos a profesor 3 que tiene el root como clave primaria. Por lo tanto, acá lo que nos importa es saber de dónde provienen, cómo vamos a hacer el vínculo entre el profesor 1, 2 y 3, cómo los vamos a conectar. Entonces, como profesor 3 tiene solamente los atributos nombre, apellido y fecha, vamos a decir que estos son claves foráneas de otra de las tablas. ¿Ya? Entonces va a ser la clave foránea, por ejemplo, de profesor 2. Profesor 2 podría ser la clave primaria única. Entonces profesor 1 podría ser también una clave foránea. Entonces vamos a decir que en realidad van a ser todos depender del profesor 2. Entonces a este le damos clave foránea. O sea, que profesor 1 tiene nombre, apellido y fecha de nacimiento como clave primaria. Profesor 2 tiene los mismos atributos como clave primaria, pero son foráneas de profesor 1, ¿ya? O sea, provienen de ahí. Y profesor 3 tiene el root como clave, pero además tiene el nombre, apellido y fecha de nacimiento como foráneas de profesor 1. Entonces ahí tenemos el vínculo entre las tres tablas conectadas. Ahora nos queda hacer el análisis con alumno. Alumno tiene exactamente el mismo caso del profesor, pero con un atributo, con menos atributos. Tenemos el root, que implica el nombre y el apellido, y la fecha de nacimiento. Pero, dado un nombre y un apellido, podemos tener una fecha de nacimiento. Ahora, cabe preguntarnos, ¿existe la posibilidad de que hayan alumnos con nombre y apellido con la misma fecha de nacimiento, por ejemplo? Si eso es así, entonces la dependencia funcional no habría que hacerla, no podríamos elaborarla. Si no se va a cumplir eso, podríamos tomarla como una dependencia funcional. En este caso, lo más común es que si tenemos una universidad, tengamos muchos alumnos, muchos de ellos tengan repitencia de nombre y apellidos, y quizás más de alguno tenga la misma fecha de nacimiento. Entonces, como esa posibilidad es posible, ¿ya? Entonces la tabla alumnos está en forma normal voice code, dado que no podemos determinar otra dependencia funcional. Si quisiéramos decir que el alumno no se va a repetir, entonces tenemos que hacer el trabajo de alumno. Entonces trabajar con la tabla A, que tiene el root, el nombre, el apellido y la fecha. Entonces, como tenemos la dependencia funcional que el root implica el nombre, el apellido y la fecha, y vamos a decir que el nombre y el apellido implican una fecha de nacimiento también, entonces vamos a hacer la prueba ahora si esta tabla con esta dependencia funcional está en segunda forma normal, en tercera forma normal o en cuarta o en forma normal voice code. Entonces, la primera dependencia funcional, como es la de la clave, lo cumple para todos, pero vamos a analizar la siguiente. Segunda forma normal, f es un atributo no primo, ¿depende de la clave? No. ¿Depende de un atributo no primo? Sí. Entonces está bien. Tercera forma normal, na ¿es la clave? No. F ¿es parte de la clave? No. Por lo tanto no está en tercera y por lo mismo no está en voice code. Entonces alumnos los vamos a normalizar. A 1 vamos a tener la tabla NAF, ¿ya? Y la dependencia funcional NA implica F, por lo tanto NA es la clave y eso haría que estuviera en forma normal voice code. Y vamos a tener la tabla 2
que tiene los atributos originales, menos f, menos el implicado de la primera tabla. Entonces vamos a tener r, n, a. Y la dependencia de la clave, r implica na. Como r es la clave, esta tabla está en forma normal voice code, dado que la dependencia que hacía que no estuviera en forma normal voice code se fue a 1. Entonces lo que tenemos que hacer acá es dividir la tabla, alumnos, alumno 1, alumno 2, y ahora vamos a dejar los elementos que tenía cada una de las tablas. Alumno 1 tiene el nombre y la fecha de nacimiento y se fue al root. Entonces quedando el nombre y el apellido como clave. Y ahora alumnos 2 va a tener todos los atributos menos la fecha de nacimiento. Pero como el nombre y el apellido son clave en otra tabla, acá van a ser foráneos. Y ahí tenemos automáticamente el vínculo con alumnos 1. Alumnos 1 tiene la clave como nombre y apellido, y alumnos 2 tiene el root como clave, pero foráneos el nombre y el apellido. Y ahí están conectadas ambas tablas. Y ambas en forma normal voice. Entonces nos quedan estas dos alternativas: dejar alumnos como estaba originalmente, ¿ya?, asumiendo de que el nombre y el apellido van a implicar a un único alumno, entonces debemos analizar ahora cuál de las dos alternativas de alumnos vamos a dejar. Asumir que vamos a trabajar con una sola tabla alumno como estaba originalmente, y dado que para dejarlo así tenemos que tomar en consideración de que no van a haber alumnos que tengan nombre y apellido y una fecha de nacimiento igual. Si asumimos que eso no va a pasar, entonces podemos hacer la normalización como lo tenemos ahora, dado que si eso pasaría es necesario normalizar, porque existiría la dependencia funcional nombre, apellido implica fecha de nacimiento. Entonces, esas son las dos formas que tenemos nosotros para trabajar la normalización en esta tabla, quedando finalmente dos tablas que sí había que normalizar obligatoriamente, casi, y una se normalizó en 3 tablas. Así que con eso nos quedamos por este ejercicio. Esto sería todo por este video. Nos veríamos en el siguiente. Te recomiendo visitar mi página web juanramir.com para más información y tutoriales. Nos vemos. Hasta luego.